en este caso, pues como una piramidal, aquí se le puso troncocónico para ejemplificar. No sé si lo noten, pero a lo mejor estas rayas diagonales dan un efecto, una ilusión óptica que no quería yo buscar, pero bien. Resulta que las paredes son de espesor variable. Aquí se está representando el espesor mínimo, que sería en la parte superior, el máximo sería en la parte inferior. Sería un corte de esta figura. La definición del área neta, pues es el área efectiva de la pieza. La definición es en la sección donde se tenga el espesor mínimo de paredes. Que quiere decir que haríamos un corte, o más bien veríamos aquí la sección, y de ahí definiríamos el área neta. Mientras que el área total o área bruta es el producto del largo por el ancho. Vean que aquí tenemos una pieza que tiene, quizás no se fabrica mucho en México, no es muy común, pero daba lugar a tener bien la interpretación de cuál es el tamaño de la pieza, el área bruta. Finalmente, al alinear una tras otra pieza, aunque aquí tenga estos huequitos, digamos, estas cejas dejan aquí un espacio hueco, alguien diría, no, yo creo que el área hay que medirlo hasta esta pared, pero la realidad es que al acomodar alineadas una pieza tras otra, pues la longitud del muro va a ser el número de piezas por su largo más la junta de albañilería. Entonces, esta es el área bruta. Y uno de los requisitos es que el área neta sea al menos el 50% del área bruta. En la clasificación, que es el capítulo 5, se define por su geometría en dos tipos. Prácticamente son la definición de lo que es un bloque y cualquier pieza que no sea bloque ya le toca hacer tabique. Ahorita tengo la definición más adelante, pero el bloque es aquel con dimensiones nominales de 20 por 40. Nada más que voy a estar insistiendo en que estas dimensiones nominales incluyen la junta de mortero. Y el tabique es una pieza de menores dimensiones que los bloques. Aquí les pongo una nota adicional. Hay una distinción para tabiques donde el largo es mayor de 30 centímetros, pero no tanto para considerarse como bloque. También en ciertas discusiones se llegó a establecer esta definición. Por el material tenemos arcilla, concreto y se deja abierto a otros materiales. La verdad es que quizás el 98% del material que se usa pues cae dentro de estos dos materiales aquí en nuestro país. En cuanto a las piezas, aquí está ejemplificado y con algunas características lo que son las piezas macizas y las huecas. Quizás alguien pensaría que la pieza maciza pues es la que no tiene ningún agujero. No necesariamente, sino que la definición de pieza maciza es la que tiene más del 75% del área bruta. Eso quiere decir que si tenemos algunos pequeños huecos, puede caer como pieza maciza. Y la pieza hueca es la que tiene menos del 75% del área, pero está limitado, como ya lo vimos, a no menos del 50% para que sea una pieza para uso estructural. Bien, aquí hay ejemplos: tabiques, tabicones, bloques, ya sean macizos, huecos. Es muy común en el mundo los bloques de doble hueco, pero también hay partes de nuestro país donde hay bloques de 3 huecos, y por supuesto puede haber muchas otras variantes. Aquí, por ejemplo, estos tabiques, que algunos fabricantes a una pieza como esta, digamos de doble altura comparada con la de acá, pues le llaman block, pero para fines de la definición, pues eso no entraría como un block, sino que simplemente sería un tabique con una cierta geometría. Y bueno, aprovechando este ejemplo, esta pieza muy simplificada pues tiene una pared intermedia, mientras que algunos fabricantes les hacen pues doble pared
con la intención de que cuando se corte y se queden con mitades, pues quede más íntegra. Igual en bloques también se llegan a hacer estas geometrías. Ahora sí que hay la libertad y la imaginación de los fabricantes para cualquier geometría que pueda ser útil y reportar algunas ventajas ya constructivas. Nuevamente, en la parte de especificaciones, las piezas macizas no solo tienen esta área, sino que también, si tienen huecos y por lo tanto se definen paredes externas, estas deben de ser de 20 milímetros para tabiques, o la dimensión que vamos a ver en la tabla 1. Las piezas huecas pueden tener paredes hasta de 15 milímetros, las interiores de 13 milímetros, y en el caso de los bloques, pues también están en la tabla 1. Y cuando tenemos piezas multiperforadas, que son las que tienen 7 o más perforaciones, deben de tener paredes de no menos de 7 milímetros en tabiques o 10 milímetros en bloques. Por lo general estamos pensando que los bloques sean de concreto y los tabiques de arcilla, pero bien, la definición no maneja el material, sino que da estos límites como ven. Aquí hay ejemplos de piezas multiperforadas, incluyendo piezas que podrían ser bloques, y dependiendo de la relación de áreas, esta podría ser hueca o quizás por el tamaño de los orificios podría caer en pieza maciza. ¿Cuál es la intención de que se califique como pieza maciza? A la hora de hacer el diseño estructural, el comportamiento de una pieza maciza es diferente de la de piezas huecas. Aunque tenga una serie de perforaciones pequeñas, la fractura de una pieza hueca da lugar a una pérdida más rápida de la capacidad de deformación inelástica, mientras que las piezas macizas, o que se clasifican como tal, aunque se agrieten, pues hay una cierta disipación de energía. Todavía en los ciclos repetitivos, por ejemplo en el caso de un sismo, esa grieta pues está disipando energía, se está pulverizando, remoliendo el material, pero con piezas macizas pues se mantiene una cierta integridad. En cambio, una pieza hueca con paredes delgadas, una vez que se fractura y que se empieza este efecto, pues es fácil que se desintegre, que se rompan los pedazos, y eso da lugar a una menor capacidad de deformación inelástica ya del muro completo. Bien, esto ya lo vimos, relaciones de área, tamaños de las paredes, y bueno, aquí tengo en cuanto a la parte de las dimensiones, el bloque es la pieza de 40 centímetros o mayor en módulos de 10, o sea que podemos tener bloques de 40, de 50, de 60 centímetros. La altura nominal es de 20 centímetros. Estas dimensiones nominales incluyen la junta de mampostería. La dimensión de fabricación es la especificada para elaborar la pieza. Por ejemplo, para bloques, lo común es que sea de 19 por 39 centímetros. Y la dimensión modular, o también se le conoce como nominal, es la que respeta la coordinación modular en múltiplos de 10 centímetros. Por ejemplo, un bloque sería de 20 por 40, pero incluyendo la junta de albañilería. La dimensión real es la que tiene la pieza, y esta se mide con la norma 038. Y en el caso de bloques, a la dimensión se le sumaría el tamaño de la junta, o sea, del mortero. Aquí hay una nota que se incluyó en esta versión, que es del 2010, que nos dice que si a petición expresa del cliente se piden fabricar bloques con medidas especiales, se podrá hacer y se cumplirá con la norma. Por ejemplo, bloques de 20 por 40, pero ya de dimensiones de fabricación. Por lo tanto, las dimensiones modulares serían de 21 por 41,
una vez incluyendo la Junta. Esto fue una discusión que se tuvo, se llegó a la conclusión de que sí se iba a pedir estrictamente esta dimensión modular, pero dejando, pues digamos, en esta versión, esta salvedad. La intención quizás es que los grupos de trabajo cada 5 años que se revisa la norma, vean la conveniencia de quitar esto después, es decir, que se está dando un tiempo para que los fabricantes, también los clientes, los diseñadores, pues se informen, se convenzan de que es necesario tener unas dimensiones modulares todas uniformes, porque es un gran problema, según lo que se llegó a comentar en estas reuniones, de que hay unos fabricantes que hacen de 20 por 40 las piezas y otros las hacen de 19 por 39. Esto lleva a problemas ya a la hora de construir, a la hora de ajustar un diseño que hizo algún arquitecto para coincidir bien con la geometría. Bien, ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Esta tabla nos da las dimensiones y los espesores, es esencialmente el espesor de las paredes. Entonces esta es parte de la norma. Hay una nota, en el caso de piezas expuestas a la intemperie, el espesor mínimo debe ser de 30 milímetros en un 90% del área. Esto suena un poco raro y quizás en ningún lugar se explica por qué, pero esto está pensado, por ejemplo, a las piezas estas que tienen acabado como piedra, acabado rugoso, que normalmente las hacen con el molde, hace 2 piezas y después se parten y queda una forma irregular. Entonces, para evitar que queden espesores muy delgados por esa irregularidad, pues se pide que se haga esta revisión. Bueno, en cuanto a la especificación de dimensión, aquí estoy mostrando la dimensión de fabricación y la modular, que ya incluye las piezas de mampostería. Y aquí les queríamos hacer un pequeño ejemplo, por decir, tomando este ejemplo que es muy burdo, pero pues están en unos comentarios de las normas de mampostería que edita el Instituto de Ingeniería. Se tiene una geometría inicial, pues de una plantita de una vivienda, vamos a decir. Entonces hacemos el desplante, la modulación de nuestras piezas, pues para ir ajustando las dimensiones. Si vemos un acercamiento, digamos, de hecho así está el ejemplo, tiene estas dimensiones con un muro de 1.30 y estas ciertas geometrías, pero al colocar nuestras piezas, pues las piezas son de 40 con todo y su junta, entonces simplemente pues no alcanzamos a cubrir lo que nos pide el dibujo original. Entonces tendríamos que hacer ajustes, pero ajustes que sean válidos. En algunos casos pondrán un pedazo de pieza o definitivamente le colarán una especie de castillito, pero ya son gastos, ya son desperdicios y mayor trabajo que quizás no se tenía considerado. Finalmente, esta sería una modulación más lógica, porque ya se ajusta a los tamaños finales. Quizás aquí le falta 1 centímetro, ¿no? Porque le faltaría una junta, pero bueno, una dimensión modular nos permite acomodar mucho mejor. O por ejemplo, este muro que coincida justo con este hueco, porque aquí se le va a poner refuerzo para hacer la conexión. Y no se diga el inicio de los trabajos, donde en la cimentación se dejan varillas ahogadas y que bueno, se hacen con cierta precisión, con cierta detalle, el albañil los va colocando, y a la hora de poner la primera hilada, a veces se llevan sorpresas porque
como si no tiene el tamaño, va habiendo un error acumulado y entonces acaban pues doblando, bayoneteando las varillas o de plano cortándolas y teniendo que, si son responsables, pues perforar y anclar una varilla en un lugar corregido con resina epóxica. Las barras verticales, bueno, esto llevaría refuerzo horizontal. Es parte nada más de eso. Y finalmente, pues tendríamos la modulación tanto en planta como en elevación, que también es importante que coincida y que se pueda respetar. Bien, esto es en cuanto a las dimensiones modulares. Hice un pequeño esfuerzo y siempre lo hago por difundir esta práctica de usar dimensiones moduladas para que a futuro pues en las normas ya quede algo fijo, los fabricantes las hagan las piezas así, los clientes las pidan así y los diseñadores, los estudiantes que van a diseñar en el futuro pues puedan manejarlo de la misma forma. Bien, hay otros requisitos como tolerancia de forma, se permite un 3% de esta desviación, aquí están las fórmulas, y una de las características más importantes es la resistencia a compresión de las piezas. Esta tabla se tuvo mucho debate para poder finalmente plantearla de esta forma, en donde se pide para las piezas, en primer lugar, se determinó que para el tipo de pieza y la configuración se iba a pedir la resistencia, pero aquí no aparece el material. Vean que no dice en ningún lado que es de arcilla o que es de concreto. Entonces las características pues se piden por igual a cualquier tipo de material. Los bloques que deben de cumplir con las definiciones que ya establecimos, si son macizos, huecos o multiperforados, deben de tener una resistencia promedio no menor que estos valores y una resistencia mínima individual para este tipo de ensayo se muestran 5 probetas, se ensayan las 5, el promedio debe de ser mayor, digamos, de 9 megapascales y de las 5, la que dé menor resistencia no debe ser menor de 7 megapascales, o sea 70 kilos por centímetro cuadrado. Así las demás ensayos. Aquí este caso adicional es para los tabiques con más de 30 centímetros, que, bueno, los fabricantes los consideran bloques, pero hay unos módulos medio curiosos de 20 por 32. La idea es que formen módulos con 3 piezas hacen 1 metro, con 4 piezas 1,20, etc. Pero finalmente el grupo de trabajo pues decidió que eso no cubría el requisito para llamarse bloque, pero se aceptó y se le asignaron una resistencia requerida, que aquí está plasmada. Fue importante este cambio. Aquí tengo, déjenme llegar aquí. Esta es la versión del 2005 de la norma anterior. En esta anterior norma lo que se pedía era el F*P, y aquí es donde también se causó mucha confusión entre muchos usuarios, que incluso se comunicaron al 11 y pues a través del grupo de trabajo se les ha ido atendiendo, se les ha ido explicando. Aquí quizás algunos reconozcan bloque de concreto 60 kilos por centímetro cuadrado, o el tabique macizo de arcilla artesanal, nuestros 60 kilos famosos. Cuando muchos fabricantes vieron esto, que ese bloque hueco, que en este caso puede ser de concreto, se pedían 90 kilos, pues reclamaron de que se les había subido mucho la resistencia, y se les explicó que no se subió, es la misma interpretación, es el mismo valor equivalente a los 60 kilos, pero aquí es la resistencia promedio. Los 60 kilos son un valor ya reducido.
Parece que ha tenido buen resultado establecer esta forma de presentar los datos, porque ya no hay mayor duda en lo que deben de dar las piezas. De hecho, bueno, esta ya la habíamos visto. El valor que estamos pidiendo es el promedio, y el valor asterisco ya está reducido por la cuestión de dispersión estadística. Bien. Otro de las especificaciones, bueno, hasta aquí es muy común, ha sido siempre muy constante considerar que con la resistencia a compresión ya se tienen caracterizadas las piezas. Incluso hace algunas décadas pues era lo único que se manejaba. Se ha visto que hay otras características que son fundamentales para el buen comportamiento de la mampostería. Una de ellas es la absorción. Entonces aquí se dan estos valores de absorción. Por cierto, debo de decir, estas unidades un poco extrañas, en la tabla de la norma están, bueno, no están correctas. Aquí sí las puse bien. Entonces es un pequeño cambio que se tiene que hacer, una fe de ratas o de cualquier forma. De todas formas, los valores numéricos están correctos y el procedimiento de ensayo está correcto, todo está correcto. Lo único que aquí no, y ha causado confusión en algún laboratorio que usó esta norma, son estas unidades. Entonces, aquí tenemos la absorción inicial para dos casos: muros externos y muros interiores o recubiertos, y la absorción total en 24 horas. Se ven números muy diferentes, pero aquí este es el porcentaje de agua con respecto al peso de la pieza. Pues sí, es un criterio muy distinto a estos valores. Aquí les muestro algunas fotos, cortesía de Industrial Bloquera, donde hicieron unas pruebas, que es de la absorción inicial, en donde se pone la pieza en una película de 5 milímetros de agua, que hay que mantener constante, y la cantidad de agua que absorbe mediante el pesado de la pieza seca, y después de 10 minutos de estar sumergida así, permite calcular el índice de absorción inicial. Aquí está un esquema donde se mantiene 5 milímetros sumergido y se le va agregando agua para que no varíe esa altura. En el caso de la absorción total, lo recomendable es sacar el peso de la pieza sumergiéndola en una pileta, y la báscula nos va a medir el peso sumergido. Bueno, aquí hay unas fórmulas, pero finalmente la absorción total presentado de dos formas. Aquí, por ejemplo, el porcentaje es la masa saturada y superficialmente seca menos la masa seca, es decir, es el agua, la cantidad de agua dividida entre la masa seca, y por 100 para dar porcentaje. Es una forma que los laboratorios conocen desde hace mucho de calcular la absorción. Se deja 24 horas sumergido, y mientras que la absorción inicial, pues se usa esta expresión. Tenemos la masa y se divide entre la superficie y la raíz cuadrada del tiempo. Es por ello que salen las unidades un poco extrañas, pero con esta forma de calcular nos dan los coeficientes que tenemos que comparar con los valores que ya se establecieron. Otras características que pide la norma 404, digamos. Hace unos años, unas piezas de bloques de arcilla que seguían con la norma en su momento, pero no con la parte de absorción. No recuerdo si no estaba entre los rangos, si la parte alta o la parte baja. La cuestión es que sí cumplía las resistencias a la compresión, por ejemplo, con los dimensionales, pero no la parte de absorción, y no pudo certificar ese producto. La pregunta sería: ¿qué repercusiones en el tratamiento estructural
¿qué tanto vale la parte de oxidados? Sí, bueno, no sé si alcanzaron a oír todos, pero ¿qué tanto repercute en el comportamiento que no cumpla alguno de los requisitos? Por ejemplo, la absorción, aunque sí cumpla con la resistencia, ¿verdad? Efectivamente, sí tiene alguna repercusión, por eso se da la especificación. Cuando se tiene, por ejemplo, lo normal es que las piezas de más calidad absorben menos, son más impermeables, vamos a decir. Las piezas de menor calidad tienen mucha absorción. Uno de los problemas es que le roban agua a la mezcla, al mortero, de la lechada que tiene, y lo secan mucho y finalmente queda una pobre adherencia, incluso a veces quedan separados. Al fraguar el mortero se contrae y demás, pero si la pieza le roba demasiada agua, queda una adherencia muy pobre o queda despegada. Es uno de los problemas en cuanto a la absorción, que lo podemos ver como en la parte inicial. También, obviamente, los problemas de humedad en muros, por la humedad del subsuelo y demás, es otra condición. Con muros que están en el exterior, que pues, reciben ya sea la humedad ambiental o incluso la lluvia y demás. Por eso, por ahí se maneja en la tabla valores para muros internos y valores para muros externos. De hecho, en las normas antiguas de los años 70, había unas ciertas clasificaciones de bloques de concreto y dónde se podían usar. Los más impermeables se podían usar en muros externos y demás. Sí, más o menos es por ahí la respuesta. Bueno, algunos de los otros parámetros que yo creo que van completando la respuesta a la pregunta son otras características como la contracción por secado. Se pide una contracción por secado de 0,065%. Parece un número muy pequeñito, pero puede ser significativo. Si las piezas que no tengan la calidad para cumplir con esto, y en particular esto se aplica a piezas de concreto, porque las piezas de arcilla, por lo que entiendo, son más estables volumétricamente ante los cambios de humedad, pero las de concreto sí tienen variaciones importantes. Esto genera que muros hechos de piezas de concreto, incluso al terminar la construcción, en el proceso de fraguado, se agrieten porque empiezan a tener contracciones y al estar restringidos se generan esfuerzos de tensión que incluso los llegan a agrietar. Entonces, un muro nuevo recién construido a veces se agrieta por problemas de estos cambios volumétricos. En el caso de la contracción por secado, se debe de ensayar con otra de las normas que se trabajó, que es la 024. Aquí está la definición de la contracción por secado. Partiendo de un punto de saturación a un estado de equilibrio de peso y dimensión, bajo condiciones de secado acelerado. Esto es lo que se hace en el laboratorio. Lo que se hace es que se toma una probeta, aunque se permite recortar cuando son piezas grandes como bloques, se puede hacer el recorte y tener algunas probetas de tamaño más pequeño. Se les perfora y se les pone unos como taquetes, y en ellos se pone la punta de un medidor, de un extensómetro, que nos permite tener la precisión para sacar las dimensiones en estado seco y después saturado. De hecho, se satura y después se seca, y si durante 6 días de secado la contracción disminuye menos de 0,002, y por eso les muestro esta gráfica, esa es la definición de que ha llegado a un equilibrio de contracción. Y de ahí se toma el valor para comparar esta condición. Nuevamente, aprovechando la pregunta, una pieza puede tener muy buena resistencia
a carga vertical, a compresión, y quizás la absorción adecuada, pero si tiene contracciones fuertes, van a causar problemas en la construcción, se va a deteriorar la calidad finalmente de la construcción, y puede afectar la seguridad estructural final. Pudiera ser que la afectara en mayor o menor medida, ¿no? Un muro agrietado, obviamente, pues ya no tiene esa condición sana, aunque las grietas quizás no sean las más peligrosas. Por ejemplo, grietas verticales no son tan peligrosas en un muro como cuando se agrieta por efecto de una fuerza sísmica. En la parte final de esta norma se tiene el muestreo, en donde se pide, ya sea para producción en planta, según el lote o la producción que se tenga, o también para control de calidad en obra. La intención aquí, y ya lo maneja así la norma del Distrito Federal, del Reglamento de Construcción, es que así como se muestrean cilindros de concreto en una construcción y se llevan al laboratorio, pues que la mampostería también se muestre y también se verifique en obra. Entonces aquí se pide para construcciones de más de 250 metros cuadrados o más de 2 niveles, o sea, edificios ya de 3 pisos para arriba, por cada 30 millares una muestra. Y la muestra debe de tener el número de piezas necesarias para hacer pruebas de resistencia, pruebas de abstracción, pruebas de contracción. Eso se ve en cada una de estas normas. Si la de resistencia pide 5 piezas, la de absorción no me acuerdo, pero debe ser similar, etcétera, pues la muestra va a tener todas esas piezas, obtenidas aleatoriamente del lote de fabricación. Bien, la parte final es el marcado, etiquetado, envase y embalaje, y estos son los datos que se deben de reportar. Hay unos apéndices informativos, ya estoy corto de tiempo. Les menciono nada más, la 441 es para piezas de zona estructural, tiene requisitos equivalentes, pero con valores diferentes, menos estrictos. También acepta el uso de piezas con huecos horizontales y en esta norma se incluyen piezas para celosía, como estos ejemplos que tengo aquí, o incluso el uso de una pieza que quizás sea estructural. Si se usa como celosía colocada de lado, pues bueno, sería un equivalente a estas. Bien, hasta aquí creo que con esto hay algunos valores y con esto termino la plática. Esta es, por ejemplo, la 038 para dimensiones de piezas y demás. Son las necesarias para cubrir la norma 404. En general, pues con esto cubro esta parte. No sé cuál sería la dinámica si pasamos a la siguiente presentación. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Vamos a abrir un espacio de preguntas al final del evento y les agradezco mucho.